Bueno, mis duros, vamos a hacer un entrenamiento de empuje, vamos a meterle plomo al pectoral, deltoides y tríceps. Metodología heavy duty. Vamos a enfatizar el estiramiento del pecho, subimos y vamos a parar justo cuando se va a empezar a implicar el deltoides anterior y el tríceps. Para tener yo a sentirme un profesional, cuando tenía síntomas del impostor, si no hubiese sido por ese chaval, yo qué sé cuándo habría empezado. Quedas aquí y una vez que no puedes apretar más, ya está, ya has llegado al fallo. Y al contrario, si hacemos un agarre supino, se va a elongar más el pectoral superior y vamos a tener un mayor trabajo. Pero como veis, el fallo lo tenemos ahí, en estiramiento. La cabeza larga, que es la parte que está aquí, la cabeza media, que es esta que está justo aquí al ladito del codo. Que me gustaba más entrenar como antes, a nivel de satisfacción personal, por supuesto, pero es que esto para mí también es disciplina. Bueno, mis duros, vamos a hacer un entrenamiento de empuje, vamos a meterle plomo al pectoral, deltoides y tríceps. Metodología heavy duty. Cada serie va a ir al fallo máximo. Y vamos a aplicar la metodología también del Dr. Valentí, que es del que más estamos aprendiendo últimamente. Así que vamos al lío. Vamos a empezar con un press de banca plano en multipower, porque aquí vamos a aplicar el trabajo del rango de movimiento parcial. Vamos a enfatizar el estiramiento del pecho, subimos y vamos a parar justo cuando se va a empezar a implicar el deltoides anterior y el tríceps, para tener un trabajo completo del pectoral mayor. No hacemos calentamiento, se está calentito ya aquí en verano, ¿sabes? Hace un calor que te torras. Total, que si no estamos en países nórdicos y hace mucho frío, no hace falta que realicemos repeticiones de calentamiento específicas. Nos ponemos en el ejercicio, vamos a realizar 3-4 series de aproximación de unas 3 a 6 repeticiones, no más, sin fatiga. Simplemente ir incrementando el peso hasta que encontremos el adecuado para efectuar las repeticiones efectivas en el rango que tenemos pautado, entre unas 6 a 10 repeticiones. No more. Ya está. Tú, por ejemplo, ¿cuándo empezaste a profesionalizar tu trabajo? A ver, mira, yo es que yo tuve... Yo algo para esto, ¿sabes? Que tú puedes pasar a lo mejor algún Buah, tipo de sí. dudas como preparador. Sí, tío. A ver, desde el principio, hermano, yo tenía un sesgo de estos de impostor que flipas, que estaba en la carrera y... No, o sea, yo pensaba cuando terminase la carrera me hacía un máster y entonces iba a empezar a llevar gente. Pues como, tío, es la salud de las personas, la ponen en mis manos y es como mucha responsabilidad. Y le tenía mucho respeto. Entonces, fue porque me lo pidieron, pero me lo pidieron varias veces. Entonces, de la gente que me pedía cosas, pues al final dices tú, me están pidiendo esto y esto, le dices, oye, brother, llévate cuidado con esto porque los efectos secundarios que acarrea, tela. O sea, quien te la ha mandado, que mire un poco. Me enseñaba la dieta, a lo mejor. Me dice, Fischer, tío, que no estoy progresando, no sé qué me pasa, tal. Le miro la dieta, digo, tío, tienes que meterle un superávit aquí. O sea, no puede ser que lleves la misma dieta un mes, ¿sabes? Total, ese chaval, Manuel Pedrajas, mi primer cliente, brother, brutal, me dijo, por favor, Fischer, llévame, tío, que te pago lo que me digas. Y dije yo, venga, 35 pavos. Y ahí fue, brother. Le pegué un cambio del carajo, todo motivado, le hice una sesión de fotos, le hice una puesta a punto. La tengo en el Facebook, tío, 2017 o por ahí. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a llevar gente, tío. Y fue como el primer subidón. Eso fue en 2017, tío. En segundo año de carrera. Y ahí, bueno, empecé a enlazar, tío. Y llevé 12 personas. Luego ya tema de contexto de la vida, bro, pareja, toma por culo, desarrollo personal. Y luego volví a arrancar otra vez. Volví a llevar, sí, unas 15 personas así. Saqué a gente a competir. Luego ya, otra hostia de la vida. Coronavirus y toda esta movida, ¿no? Y ya entonces sí que me enganché. Ya fui de una. Que estuve trabajando en Cartagena en el Pro Fitness. Ahí sí que enganché, saqué a competir a la Mary también, a Alexander. Y ya me hice autónomo. Entonces yo te digo, la pregunta que me has hecho, de cuándo empecé a profesionalizarme de verdad, yo a sentirme un profesional, cuando tenía síntomas del impostor, si no hubiese sido por ese chaval, yo qué sé cuándo habría empezado. Entonces yo cuando empecé a ver que tenía mejores resultados conmigo que con otros profesionales que tenían tiempo en el sector, yo ya cogí esa confianza, ¿vale? También es verdad que en la universidad, tío,
sacaba muy buenas notas, me implicaba muchísimo, entonces era difícil no tenerla. Más que nada, luego tuve hasta ego, el típico ego del que empieza, ¿vale? Que vas tirando cañonazos a todos los profesionales, ¿sabes? Por ejemplo, con Héctor, cuando empecé yo hablé de claro, yo gente joven y empecé a sacar preparadores y yo tenía también mi ego. Claro. Vale, espérate. A concentrarme, bro. Me he ido. No, bro, es muy sencillo, tío. Hago 5 en 3 ingestas. Ya está. Comodidad. Desayunito, luego meto la comida con el almuerzo y la cena con la merienda. Ahora en definición, tío, como que más densidad calórica así sacia más. Pero sí que es verdad, bro, que luego el sábado, domingo, que no hay tanto trabajo de urgencia, sí que mola más meter tentempié. En todo lo que son los empujes, las tracciones horizontales, la mayor tensión está en el estiramiento, ¿vale? Entonces eso produce mucho daño muscular. Y si estamos haciendo un run parcial, sobre todo si no estás acostumbrado a hacerlo, vas a generar mucho daño muscular. Entonces el número de series tiene que estar contabilizado. Pero justo pensé en eso ayer o antes de ayer por la noche. Digo, la técnica esta que están haciendo de las estimulaciones, digo, llegará un punto en el que no tienes que ir al gimnasio para estar fuerte. ¿Qué honor tiene eso, bro? Imagínate un Mister Olympia de locos que no entrene, tío, que haga esa mierda. Y claro, como su anatomía y su... Dios, sería una mofa, ¿eh? No creo que se haga esa mierda, ¿eh? ¿Tercera serie o segunda? Segunda. Vale. Bueno. A ver, explico un poquito la técnica de la ejecución del ejercicio. Bueno, la barra la vamos a coger teniendo un ángulo de 90 grados, ¿ok? Entonces, lo que podemos hacer también para tener los dos lados iguales es con el pulgar, ¿vale? Medir la distancia con las rayitas que tiene la barra para que no haya fallo y que esté a 90 grados el ángulo del codo y del hombro. Vale, empezamos la serie, vamos al fallo porque es una serie efectiva y lo que vamos a tratar de realizar también es, no vamos a hacer el press aquí, ¿ok? Justo con el ángulo recto, vamos a hacerlo a 45 grados, con un poquito de abducción. ¿Vale? Así se va a activar más el pectoral mayor y no va a haber tanta implicación del hombro anterior. Muy importante, o sea, la mayoría de lesiones vienen por hacer los presses de banca así, que también influye el manguito rotador del hombro y luego tenemos la típica tendinitis. Rango parcial, vamos a implicar solo el movimiento que enfatiza el pectoral, que va a ser este. Aquí sí que podemos hacer una última repetición haciendo una micropausa arriba. Y esa última la lucháis si tenéis la ayuda de un compañero. Obvio. Gracias, brother. Las 6 repes es que la séptima, hermano, se te queda ahí. Para mí lo más óptimo es hacer 8. Tienes un buen control del peso, tío. Con 6 la cargas como un poquito alta y más probabilidad de tener fallos de estos. Sabes que no puedes moverte, brother. Sí, tío. Porque el RIR, ¿sabes? Está como muy cercano. Si te vas a 8 o 10 repeticiones tienes mayor capacidad de control. Tío, pues estoy estudiando un huevo de entrenamiento biomecánico y todo esto. Es que flipas todo lo que está saliendo, tío. O sea, si eres adrenalínico, ¿vale? Vas a tirar mucha más adrenalina y en los entrenamientos puedes llevar la serie mucho más al fallo, porque tienes mucha mayor capacidad de reclutamiento de unidades motoras, ¿vale? Es el típico nervioso como yo soy muy nervioso. Entonces yo voy a poder llevar la serie a muchísima más intensidad que tú, con el mismo grado de esfuerzo, ¿vale? Porque mi sistema es mucho más eficiente ahí. Y luego está un corte isolémico, que es el típico que tiene más pachorrita,
típico somatotipo endomorfo, gordito, de estructura ancha. Entonces ese va más aletargado. Ese, lo que es de primera acción, no es un puto nervio. Entonces tienes que ponerlo tú a mover. Y tienes que llevar una programación del entrenamiento llevando con cuidado con la intensidad, porque esa persona, como le metas mucha intensidad, enseguida quiebra. Se fatiga en intensidad enseguida. Pero si tú le programas un volumen de entrenamiento más alto, con menos intensidad, te progresa más. Vale, ya está. ¿Quién coño hace estas dos diferencias para llevar el entrenamiento de una persona? Nadie. Luego, en la definición y en el volumen, esto lo estás aprendiendo de nuevo, hermano. Pues que yo no lo escuchaba a nadie hablar así. Porque un adrenalínico en una etapa de estrés está desequilibrado y por eso pierde peso de golpe, porque no para de liberar adrenalina. Un adrenalínico que está equilibrado está como un cortisolémico cuando está equilibrado. Tiende más a ese neurotipo, pero tiene unas fluctuaciones. Tiene unas fluctuaciones que de media, para programar el volumen y la definición. En un ectomorfo, en una persona nerviosa, la mayor cagada del mundo pasan las definiciones. Son las personas que más fácil queman grasa, que más oxidan ácido graso como fuente de energía, que metabolismo lo tienen mucho más rápido. Entonces, en definición, como les bajes calorías más de la cuenta, canibalizan. Se va a tomar por culo todo el volumen, en 0, brother. En 0. Y el ectomorfo, en volumen, o sea, este somatotipo, el neurotipo, perdón, y somatotipo, en volumen va a tener mucha mayor capacidad de progresión, que le puedes meter un poco más de kilos por semana, porque tiene mayor capacidad de oxidar ácidos grasos, gana menos grasa, entonces en el volumen le puedes aumentar la velocidad. Y a un endomorfo, la mayor cagada pasa en los volúmenes. Suben mucho peso de golpe porque son una máquina de acumulación, bro. Entonces los preparadores, subir de peso, venga, de puta madre, más, cagada. Les está haciendo coger grasa por un tubo. Entonces al endomorfo, la cagada está en los volúmenes porque se pasan de grasa en 0, y la ventaja la tienen justo en la definición, que suele ser el talón de Aquiles, porque no tienen tanto catabolismo, les puedes cortar más a fuego. Entonces el único factor limitante ahí es el hambre y la psicología, ¿sabes? Pero el ectomorfo también en el tener que llenarse y comer más. Entonces, el somatotipo del endomorfo tiene que controlarse subiendo y el ectomorfo controlarse bajando. Y esforzarse, el ectomorfo tiene que esforzarse para subir de peso y el endomorfo tiene que esforzarse para bajar de peso. ¿Entiendes? Entonces, coño, yo desde que estoy dando este servicio personalizado, veo los resultados en la gente y es como, brother, sin meterte química te pones igual de fuerte que tú solo metiéndote química. Eso es la propuesta que yo doy a la gente. El minimizar riesgos de efectos de esteroides y tal, pues mira, lo tengo puesto en el perfil, pero lo tengo que reajustar. Porque yo lo que hago es eso, tío. Que la peña consiga más resultados sin nada, con un entrenamiento personalizado y específico, que metiéndose chasca como cualquier subnormal de gimnasio. Que va el típico de tómate esto, esto y esto. Y hermano, desde ahí que... Ahora, cada cliente es una puta pieza maestra y es tiempo. Por eso que no podemos no podemos abarcar. ¿Nos dedicamos con diligencia a un individuo o nos tratamos aquí de salvar a las masas y no hacer las cosas bien? Yo duermo mejor por las noches dedicándome plenamente a cada individuo. Y yo esta noche, el domingo, tío, recordatorio del reporte que ya ha pasado el jueves y personalizado. A cada persona le digo, oye, ¿qué tal? Mañana toca, no sé qué, no sé cuánto, a cada uno. Entonces ahí está. Te he contado toda mi vida, brother. Vamos al lío. ¿Qué es la curva de Gauss? La curva de Gauss es una campana. Entonces en el entrenamiento, en el volumen de entrenamiento, está demostrado que cuanto más series, mayores beneficios a nivel de aumentar la síntesis proteica y de ganancia de hipertrofia. Pero hay un momento en el que empiezan a ver todo el efecto contrario. Hay un exceso de volumen de series que cada persona tiene una tolerancia y cada músculo de cada persona tiene una tolerancia. Tu pecho puede tolerar a lo mejor 16 series y tu espalda 23. ¿Sabes? A lo mejor la del otro tolera 11 y la espalda tolera 10. Tolera menos que el pecho. Esto depende muchísimo. Cuando te excedes del volumen de series tolerable, empiezas a tener volumen de series basura. Son series que lo único que te están haciendo es acumular fatiga
y no te están dando beneficios. Entonces tú te puedes poner fuerte igual, pero ya no estás siendo eficiente, ya no estás siendo óptimo con el entrenamiento. Entonces, ¿qué significa eso? Mayor carga en las articulaciones, te empeora la calidad del sueño, y al final, pues a la larga, pues ¿qué pasa? Ronnie Coleman, Jay Cutler, diferencia, los dos tienen un sistema, los dos han hecho, pero cómo está cada uno, la forma de entrenar. Entonces ahí, hostia, ¿te va a poner fuerte un entrenamiento de meterte técnica de alta intensidad aquí como un loco? Por supuesto. ¿Es lo más efectivo y lo más eficiente? No. Pero caminos para llegar a Roma es que al final tú estimulas el músculo, le das la suficiente recuperación y si eres una bestia genética, brother, comes arroz y pollo, pinchas de testosterona y es que se nota. De hecho, lo dijo Madelman en un vídeo hace poco. Dijo, si vas a ser profesional lo vas a saber en los 2-3 primeros años. Ya está. Si no, tío, olvídate. Olvídate, no vas a llegar a nada. Porque te vas a hacer profesional luchando, perdiendo la salud y cuando estés en profesional no te vas a comer una mierda. Ah, es eso, tío. Yo en clientes míos igual. O sea, gente que se pone fuerte de mirar las pesas. Y luego otra que tienes que estar midiéndolo todo al puto detalle. ¿Sabes? Ahora, el tema es, coges una bestia genética y lo mides todo al puto detalle, ¿y qué? El controlar el tempo de la serie es un poco estupidez en lo que se requiere a ganancias de hipertrofia. Porque sí o sí, el músculo, o sea, el movimiento se va a empezar a ralentizar cuando nos acercamos al fallo. Es una estupidez. Ahora, otra cosa es que, por ejemplo, queramos concentrar un poquito más la fase de acortamiento y hagamos unas repeticiones parciales ahí. Pero a nivel de hipertrofia, de ganancia de masa muscular, lo que importa son esas 5 repeticiones antes de llegar al fallo, que la velocidad se va a cortar por esa fatiga, ¿vale? Porque el reclutamiento de fibras ya está en grande que no queda ni una viva. Y eso es a lo que tenemos que llegar. Hemos trabajado en estiramiento con todos los empujes verticales, vamos a hacer más tensión en la zona del estiramiento, más crecimiento de las fibras a nivel longitudinal, en la parte distal. Y ahora vamos a hacer las aperturas. Entonces en las aperturas vamos a tratar de que el énfasis, la mayor tensión, se la lleve el acortamiento y haya más crecimiento en la parte proximal, en la parte interna del pectoral. Tenemos que trabajar estos diferentes perfiles de resistencia, diferentes brazos de momento, para que haya un crecimiento tanto en estiramiento como en acortamiento. ¿Por qué? Si realizamos estas aperturas en un banco con mancuerna, la gravedad, ¿vale?, el perfil de resistencia, va a seguir estando la mayor tensión en el estiramiento. Y lo que queremos en las aperturas es enfatizar el acortamiento. Por eso, las aperturas las realizamos en polea, las realizamos en máquina, para hacer más énfasis en esa zona, regulando el brazo de momento con la polea, como vamos a hacer ahora. El banco, ok, lo ponemos a la misma altura que la polea, por lo tanto no estamos ejerciendo tensión ahora en el estiramiento, solo la vamos a realizar en la contracción, ¿vale? Cuando las fibras están en acortamiento, ¿vale? Serie de aproximación de 4 a 6 repeticiones y incrementar el peso hasta que encontremos el que vamos a llegar al fallo en las repeticiones que tenemos marcadas. Vale, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la flexión de codo, ¿ok? Cuanto mayor flexión de codo, menor brazo de momento, entonces vamos a poder levantar más carga, pero también vamos a tener menor rango de movimiento. O sea, si estamos aquí, ¡hala!, ya está. Este es el movimiento. Ahora, si tenemos tenemos mayor extensión de codo, vamos a tener mayor rango de movimiento, ¿vale? Y mayor brazo de momento. O sea, va a costarnos más el ejercicio, no vamos a poder mover tanto peso, pero es que el músculo no entiende peso, entiende de contracción y estiramiento. Entonces, si el rango de movimiento va a ser más óptimo, pues obviamente vamos a realizarlo de esa manera. Flexión, sí, ¿vale? La justa para que haya una buena comodidad en el ejercicio. Vale, vamos a suponer que queremos trabajar un poquito más la fase del estiramiento. Simplemente vamos a mover
el banco más hacia adelante, por lo tanto, vamos a ejercer la tensión ya con el brazo estirado, ¿ok? Y mirar, este va a ser el mayor punto de tensión, donde está el eje de fuerza perpendicular al brazo de momento, ¿vale? Entonces, ¿que queremos enfatizar más el estiramiento? Aquí. Claro, cuanto más atrás esté donde se ejerce la fuerza, por ejemplo, cuando estamos en un press, la gravedad nos tira justo hacia atrás, más vamos a enfatizar el estiramiento, y cuanto más esté cercano a la contracción, más vamos a enfatizar el acortamiento. Entonces, simplemente con un movimiento en polea, es muy sencillo cambiarlo, moviéndola hacia adelante, moviéndola hacia atrás, subiendo la polea hacia arriba, hacia abajo, y así pues cambiamos los diferentes perfiles de resistencia y podemos hacer énfasis en las diferentes zonas. Hacer unas máquinas, cerrar el brazo y hacer más repeticiones. Pues no, tú te quedas aquí y una vez que no puedes apretar más, ya está, ya has llegado al fallo. A tomar por culo. Todo lo demás es hacer el canelo. Este ejercicio es el que nos enseñó el doctor Valentí. Lo llamamos cruces blessed, bendecido, ¿vale? Porque vamos a hacer una bendición, tío. Bendícenos con la hipertrofia. Aumenta nuestra síntesis de nitrógeno. Vale. ¿Lo incluye en el mismo entrenamiento de antes? Sí. No. Esto es cambio. Vale, el tema. Aquí vamos a enfatizar más el haz clavicular, ¿ok? La porción superior del pectoral. Esta porción, lo que podemos hacer para trabajarla es estirarla, elongar más esas fibras, pues trabajando con el ángulo del banco más inclinado, pero es que también hay una flexión del hombro que trabaja el haz clavicular, ¿vale? Entonces, cuando hacemos una elevación frontal, esta primera parte del movimiento se la va a llevar el haz clavicular, el trabajo del pectoral superior. Y esta última ya es donde se implica el deltoides anterior. Entonces, también, vosotros sabéis que cuando hacemos elevación frontal, si giramos el brazo, lo ponemos en posición prono, va a haber un acortamiento de las fibras del deltoides anterior, por lo tanto se va a tener que implicar más el deltoides lateral, y al contrario, si hacemos un agarre supino, se va a elongar más el pectoral superior y vamos a tener un mayor trabajo. Entonces, los cruces blessed son la polla para estimular el pectoral superior, el haz clavicular, porque vamos a hacer una abducción de hombro, una abducción, y vamos a hacer también una flexión. Tenemos las dos variantes en las que podemos trabajar ese haz clavicular. Hay una parte del pectoral que casi nunca se trabaja. Vosotros habéis visto que siempre hacemos los cruces hasta aquí, pero que tenemos todavía mayor posibilidad de maximizar el acortamiento haciendo un poquito más. Entonces, ¿cómo vamos a poder realizarlo? Haciendo trabajo unilateral. Aquí la podemos llevar un poquito más el acortamiento al límite, cosa que no solemos hacer nunca, y si lo implementáis en vuestros entrenos vais a notar unos beneficios brutales en el crecimiento de la zona proximal del pecho, ¿vale? Lo que es en la raya, lo que nos mola. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, there's no privacy, and silently, it can build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, De las cabezas del deltoide, que tiene 3 cabezas, ¿vale? Ya lo sabemos todos. La cabeza anterior se va a implicar con los movimientos de empuje, y la cabeza posterior se va a implicar con los movimientos de tirón. La única cabeza que no se implica, ni en empuje ni en tirón, ¿cuál es? La lateral. ¿Por qué? Porque solo trabaja en abducción, ¿ok? Entonces, este músculo es el que tenemos que darle prioridad cuando vamos a aislar el deltoides, ¿vale? Todas las elevaciones, también elevación al mentón,
todo lo que sea abducción. ¿Por qué vamos a hacerlo en polea? Vamos a hacerlo en polea, en mancuernas. ¿Por qué en polea? Porque en polea podemos manejar el perfil de resistencia y el brazo de momento para que la tensión enfatice más la fase de estiramiento, ¿vale? Porque como veis, si nosotros hacemos una línea perpendicular al eje de fuerza, aquí es donde vamos a tener la máxima tensión del músculo. Entonces, ¿dónde está? En el estiramiento. Y cuando hacemos elevaciones laterales con mancuerna, ¿dónde está? En el acortamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es variar esos dos ejercicios para dar un estímulo completo. Duro. Y ahí también podemos hacer parciales, si nos sentan un poco. Pero como veis, el fallo lo tenemos ahí, en estiramiento. Ahora, cuidado, porque escuchadme, si hacéis esto, ¿vale? Aquí el perfil de resistencia va a ser mucho más parecido al eje de gravedad, a cuando lo hacemos con mancuernas. Entonces, si lo hacéis así, pues no tiene mucho sentido. Para trabajar el acortamiento tenemos que manejar ese perfil de resistencia colocándolo aquí a la altura de la cadera, alejándonos un poquito y ya está, ya lo tenemos, ¿vale? Ahí está, aquí donde tenemos la máxima tensión, en esta parte. Si la ponéis aquí abajo, la vais a tener en esta parte, ¿veis? Donde está a 90 grados con el eje, ahí. Sí que es verdad que no está tan arriba como en una elevación lateral, estaría un poquito más abajo, pero ya que vamos a hacer dos ejercicios de deltoides, pues uno que maximice el acortamiento y otro el estiramiento, ¿vale? Pero si incluyésemos tres, pues podríamos incluir un ángulo intermedio. Bueno, el tríceps son 3 cabezas, ¿vale? Entonces tenemos la cabeza larga, que es la parte que está aquí, la cabeza media, que es esta que está justo aquí al ladito del codo, y la cabeza lateral, ¿vale? Entonces, dependiendo del grado de flexión de hombro, vamos a enfatizar más las diferentes partes del tríceps. Entonces aquí, en esta posición neutra, ¿vale? Donde tenemos el hombro completamente al mismo alineación que la línea de fuerza, vamos a trabajar la cabeza media y la cabeza lateral. Vale. Vale. Siempre cuando hacemos ejercicios unilaterales, vamos a empezar por el brazo, bueno, por el músculo más débil, la zona más débil, va a ser la que empiece y la que marque las repeticiones. Luego con el otro brazo vamos a hacer las repeticiones que nos ha marcado ese, ¿vale? Para compensar las zonas. Trabajo unilateral mola muchísimo, por si queremos hacer un par de repeticiones forzadas, no necesitamos un compañero. Simplemente nos ayudamos con la mano y podemos hacer esas repeticiones forzadas. Cuidado con el daño muscular, que es muy alto. Aquí mola mucho jugar con las drop set mecánicas, porque, por ejemplo, si nos alejamos un poquito de la cuerda, ¿vale? Aquí, el brazo de momento, si lo veis, vamos a tenerlo en la fase de acortamiento. Entonces, vamos a estar trabajando y vamos a
acabar de reventar el acortamiento y luego, si nos acercamos, podremos sacar un par más de repeticiones. Vale, pues vamos, como hemos hecho la variante sin flexión de hombro, ahora vamos a hacerla con la flexión total, ¿vale? Una extensión de tríceps katana en polea, que tener en cuenta que como el perfil de fuerza, ¿vale?, está como si fuese la gravedad, porque vamos a ponerlo desde abajo, también podríamos realizarlo con mancuerna. Entonces, tenemos esas dos variantes, la que más cómodo, la que más os guste, ¿vale? Sí que es verdad que aquí mola mucho hacer unas elevaciones laterales con mancuerna y en super serie tirar de ahí a la extensión de tríceps. Pero a mí me gusta, ¿vale?, dejar el tiempo de descanso, hacer un ejercicio, descansar, hacer luego otro, descansar, hacer luego otro. Gracias a Dios tengo tiempo ahora para dedicarme al entrenamiento. Pero cuando voy más liado, pues sí que hay variantes como por ejemplo esa elevación lateral y luego extensión de tríceps por detrás de la cabeza, que tenemos esa inervación de la cabeza larga y hacemos todo el trabajo. Entonces podemos hacer la super serie de extensión de tríceps con el hombro neutro y elevación lateral, que estamos enfatizando más la fase del estiramiento, descansar y luego ya venir aquí y hacer la otra super serie que justo va a estimular el acortamiento en el deltoides y la cabeza larga del tríceps. Entonces ya tenemos completas las zonas. Vale, otra manera que tenemos de llegar a un mayor reclutamiento de unidades motoras es haciendo repeticiones parciales. No es lo mismo hacer un rango parcial del recorrido, como hemos hecho en el press, en el pectoral, que es para aislar la zona del grupo muscular que queremos trabajar y cuando se implican los secundarios parar, a hacer repeticiones parciales, que es que una vez que hemos llegado al fallo en el rango de movimiento, todavía podemos seguir haciendo unas repeticiones extra hasta que ya no podamos ni moverla del punto inicial. Cuidado, porque esto es una técnica de alta intensidad, produce mucho daño muscular y hay que asegurarse de tener la suficiente capacidad de recuperación y dejar el tiempo de supercompensación, que el músculo crece cuando se recupera. Cuando se recupera se supercompensa, ahí es cuando crece. Entonces, si estamos estimulándolo demasiado con estas técnicas de alta intensidad y no dejamos ni el tiempo de recuperación, no te vas a poner fuerte. Y la curva de Gauss, a lo mejor estar haciendo tanto trabajo que es excesivo y puedes incluso ir para atrás. Una variante de la hostia para trabajar la cabeza media del tríceps en la fase de acortamiento. Es, si queremos enfatizar la fase de estiramiento, pues nada, nos alejamos un poquito más, entonces la tensión la vamos a tener más en el estiramiento. Y si nos metemos un poquito más hacia adentro, vamos a enfatizar toda la tensión en la fase de acortamiento. Y aquí tenemos un ejercicio de puta madre para la cabeza media, la cabeza lateral, trabajando el acortamiento. ¿Que lo queremos hacer para estiramiento? Pues nos alejamos un poco y... Entonces, aquí como veis, la máxima tensión está ahí, ¿vale? Está mucho más cerca del estiramiento y una vez que estiramos, aquí se va perdiendo la fuerza, ¿vale? Entonces vamos a hacer más énfasis en el estiramiento. Y si nos metemos aquí, haremos más en acortamiento. Más hacia adentro, más en acortamiento. Vamos a hacer a lo que hemos venido, extensión de tríceps katana, para trabajar la parte de la cabeza larga del tríceps. ¿Vale? ¿Dónde colocar la polea? ¿La ponemos abajo, la ponemos arriba? Pues ni más ni menos que aquí, por comodidad. Extensión de tríceps katana, ¿vale? Como si estuviésemos sacando una espada ahí, ¿vale? Un puto samurái, tío. Soy un puto samurái, joder. Vale, entonces, ¿por qué la estoy haciendo así y no la estoy haciendo así? Porque así tengo mayor alineación de la carga con las fibras del tríceps. Entonces se van a elongar más y se van a trabajar muchísimo, de manera mucho más eficiente.
Dios. Vale. Al final sí que nos hemos traído toda la fiesta. Vamos, loco. Dios. Katana, hermano. Estamos siempre con el brazo débil. Aquí es donde te digo que se ralentiza las repeticiones. Eso es lo que hay que tratar de hacer en cada serie. Llevarlas al fallo máximo y que ya por fatiga no se puedan reclutar más unidades motoras y entonces se ralentice la velocidad. Ahí es donde tenemos el máximo estímulo. Vale, vamos a hacer paralelas en máquina. Entonces, esto de que agarre cerrado más para tríceps y agarre abierto más para pecho es una puta estupidez, ¿vale? El grado de implicación del tríceps se va a ver dependiendo de la flexión de codo, ¿ok? Entonces, si nosotros, de la flexión de codo y de la inclinación del tronco, ¿ok? Porque la inclinación del tronco va a hacer que estén más elongadas las partes de la fibra del pectoral, la parte costal inferior, y si estamos rectos va a haber más flexión de codo y mayor implicación del tríceps, ¿vale? Nosotros la vamos a hacer más para pectoral, entonces lo que vamos a hacer también es una abducción de 45 grados, vamos a estirar bien, sentir cómo se alargan las fibras del pectoral, la parte costal. Si queremos enfatizar solo el pectoral, llegamos hasta aquí. Si estiramos un poquito más, aquí implicamos más tríceps. Entonces, aquí, el rango parcial para estimular el pectoral. Dios, la eficiencia es otro puto nivel. ¿Te acuerdas que entrenábamos como locos antes? Que me los comía todos ahí a vomitar. Bro, sí, tío. Criminales. Claro, lo que pasa es que, tío, estás controlando más el descanso, estás siendo más inteligente, luego la intensidad que pones en cada serie es mucho mayor. La intención que pones en cada serie. Sí que es verdad que si tienes una actitud de lobo, de atleta, aunque hagas 30 series, cada una la vas a llevar hasta el final. Pero si esas 30 series le reduces a 10, van a ser mucho más intensas. Entonces, coño, cambia mucho el juego. ¿Que me gustaba más entrenar como antes a nivel de satisfacción personal? Por supuesto, pero es que esto para mí también es disciplina. Porque al final tengo que estar respirando, concentrándome, tío, en dejar ese tiempo de descanso entre series, llevando un control de la distribución del entrenamiento, siendo más inteligente. Eso también es disciplina. A entrenar ahí, venga, todo lo que le eches, todo lo que le eches, todo lo que le eches. Pues sí, todo duro. Pero el trabajo inteligente con trabajo duro, tío. Ya está.
Bueno, pues un entrenamiento eficiente. Yo estoy en definición ya para tirar el culo y como veis sigue la sobrecarga progresiva, sigue la misma intención de tratar de levantar el máximo peso, de ser eficiente en cada entrenamiento y así nos aseguramos el éxito, siempre. Entrenamiento para definición, el mismo que para volumen, el que más estimula el crecimiento y la hipertrofia. Punto. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis podido aprender y vamos a seguir dando puta caña, así que seguid el canal, Instagram Anabolic Fisher y siempre stay anabolic. ¡Boom!